Y el día que se acabó la guerra, también nos llamó unos cuantos, dice, eso fue el 28 de marzo, 28, todavía no, dice, ¿sabéis que va a acabar la guerra? Digo, sí, digo, pues ya estoy cogiendo mulo y me voy a Úbeda. Estábamos en Fraile, nos dijo que si nos presentábamos a la zona nacional sería mejor. Y nos convenció. Y yo ya tenía que ese mulo arreglado para venirme andando con el mulo. Y nos presentamos pasamos por Santa en Alcalá Real. No sé, fue presentando, estaban todavía las tropas nacionales, estaban todavía las trincheras, que fue el 28. Total que nos metieron en Alcalá Real en una iglesia que había allí. Allí estuvimos 2 o 3 días, hasta que nos cogieron en unos camiones ya y nos llevaron a Granada, nos metieron en la plaza de Granada y allí no me veas. Allí más de 25 o 30 mil soldados que había allí en la plaza y las brigadas enteras las metían en el anillo, se comieron las tablas, los mulos. Bueno, nosotros, la gente, allí hambre a punta pala. Bueno, y de allí ya me llevaron a un campo de concentración, de Granada a un campo de... Estuve allí mucho tiempo. El mismo día que se acaba la guerra, me dice el comandante de Úbeda, me dice, acaban de llamarme por teléfono a que te presentes inmediatamente en Jaén. Me dice, esto se ha acabado. Tú puedes hacer lo que quieras. Vámonos a Jaén a ver lo que pasa. Ponemos la camioneta y nos vamos a Jaén. Cuando llegamos a la compañía donde estaban todos los choferes, tenía cada uno asignado ya un vehículo de aquellos para irse a su casa. Y nos dicen, esto se ha acabado. Digo, pues entonces sí la hemos hecho buena. Y en eso salió Gámez, el que fue alcalde. José Gámez era delegado político de la Compañía de Transportes del 9º Cuerpo del Ejército. Junto a otros 200 dirigentes socialistas, había pactado la rendición de la capital jiennense a cambio de la evacuación al puerto de Almería, con destino al exilio, con destino a la vida. Pero todo era una trampa. El convoy, cargado de republicanos, fue interceptado a la altura de Baza por contingentes de falangistas que dispararon y apresaron a un gran número de ellos, entre los que estaban los ubetenses José Gámez, José Garrido y José Salido, que fueron detenidos y encarcelados en Baza en el antiguo convento de los Dolores, habilitado como prisión. Miguel Gavilán fue testigo de aquellos acontecimientos. Esto sirvió de prisión en la posguerra. Había una cantidad de gente ahí que no cabían. Y esta prisión llega hasta la otra que hay por debajo. Y después entramos a ver cómo estaba todo eso cuando ya se fueron todos los presos. No, y yo calculo que ahí habría unas 1.000 personas, 1.500 personas, si es que estaban como chinches ahí metidos. Gámez sería puesto pronto en libertad. Mientras tanto, otros republicanos, huyendo del ejército franquista, marcharon hasta el puerto de Alicante, a la espera de unos barcos que nunca llegaron. Allí, los hermanos Manuel y Blas Duarte se despiden. El primero será detenido y trasladado al campo de concentración de Altea. Blas Duarte, por el contrario, logra huir al monte, donde se unirá al maquis. Meses después, y tras atravesar toda Andalucía, cruza las alambradas de la frontera de Gibraltar, donde es acogido por las autoridades británicas como refugiado político. Allí estará seguro de un grupo de falangistas ubetenses que habían presionado al gobierno de la colonia para su extradición. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial provoca que Gibraltar deje de ser un lugar seguro y obliga al exalcalde de Úbeda a marchar a su exilio definitivo en Londres. Sobrevivirá
a las bombas de la Luftwaffe. El gobierno republicano continuará su representación en el exilio, teniendo en un primer momento su sede en México. Allí, bajo el gobierno de José Giral, un ubetense, José Expósito Leiva, dirigente de las Juventudes Libertarias, será ministro de Agricultura en 1945, en representación de la CNT. Una junta de elementos falangistas y derechistas, presidida por don Guillermo Rojas Galey, se había hecho cargo progresivamente del mando de la ciudad. Ese día, tropas de la 40 División del Ejército Nacional hacen su entrada en nuestra ciudad. Salió una tablilla, un bando, lo que sea, diciendo hay que salir a recibirlo al Paseo de León porque me tiran de Jaén o algo así. Me acuerdo que salimos, ¿no? Y una de las cosas que se me quedó grabado eran los chiquillos pequeños, que entonces los curas todavía me vestían de cura, ¿no? Y entonces aparecieron los que estaban escondidos por ahí o camuflados, lo que fuera, aparecieron vestidos de cura y los chiquillos, mira mamá, mira lo que hay. No sabían lo que era. Un tío vestido negro, con falda. Era curioso, claro, los chiquillos no habían conocido un cura. Entraron los camiones que pasaron, que venían de Jaén, la carretera de Baeza, la plaza, bajaron a Real, a la plaza de Santa María. Y allí se formó, ¿sabes?, la división aquella, para de su lugar de descanso, había terminado la operación de la toma de Úbeda, que la toma fue, nada, que pasaron los camiones y que bajaron a Santa María. Y allí fue cuando ya los alaminos, ¿sabes?, de la gente, los camiones, el ruido de los camiones tal y cual, y claro, salimos todos, ¿sabes?, la gente haciendo palmas, otros con banderas nacionales y tal y cual. Había mujeres que se liaban a bailar con los moros, con los de regulares, con los militares, y los mulos en las calles esas con metralletas cargadas y Franco. Entre aquellas tropas venía un contingente de regulares conocidos popularmente como los moros. Seguramente estuvieron cerca de 2 años, en el cuartel de la Remonta, donde está la Academia de la Guardia Civil. Ahí estuvieron, refugiados. Hacían polvo todo lo que pillaban por todos sitios. Arrancaban troncos de olivas para quemarlos, las ventanas que eran de madera las quemaban, un desastre. La escolta de Franco, que bajaban los moros por aquí, por la costa de Andalucía, bajaban para abajo, con las chilavas esas. Y todo lo que pillaban, pues, lo arrasaban con ellos. Pero a ver quién se metía con ellos. Hombre, había bastantes, porque el barrio de San Pedro, que era campo, era todo campo. Ahí iban a hacer instrucción, los moros bajaban por aquí por la corredera, formados, y luego cuando bajaban de la instrucción otra vez, y a la noche, a la tarde, a la caída de la tarde, con las gaitas en la plaza vieja, en la plaza. Salían ahí y cantaban, tocaban la retreta, tocaban la banda, las trompetas, los chiquillos y la gente de los moros, tocaban los moros con la chilaba aquella que les colgaba. Comienzan a regresar aquellos que habían huido al principio de la guerra y a salir de sus escondites los que habían permanecido ocultos durante los 3 años de guerra en la ciudad. Que hubo, por ejemplo, un fraile de los padres carmelitas que estuvo escondido en un pozo mucho tiempo en Úbeda, sí. Es decir, sí. Y quien lo estuvo escondido, también. Que ya una vez que pasó la guerra, bien pasada, pero ya bastantes años después de haber pasado la guerra, pues en esta misma casa vino un fraile y estuvo hablando con un señor, se dieron un abrazo muy grande y resulta que por eso sé que ese señor era el que lo había tenido escondido en el pozo de su casa durante los 3 años de guerra. Viene de la Plaza Bastos y sube, y en la misma esquina que aquí como eso, y usted está viendo todos los evacuados que vienen a donde está la iglesia de las monjas, ¿sabes? Ahí lo está usted viendo desde el balcón. Como era una esa que planchaban, ahí le metían, corrían, no sé qué era, si era un armario, era no sé qué,
Y ahí estuvo los 3 años. Los 3 años. Alfonso, desde la harina de Conde. Las autoridades franquistas afirman que nada deben de temer los que no tengan las manos manchadas de sangre. Así lo creyó Blas Barbero Muñoz, un agricultor socialista. Me acuerdo muy bien de mi padre cuando terminó la guerra otro día, pues me acuerdo que se fue, se iba. Eso me acuerdo muy bien. Y decimos, ¿dónde va? Por allá dame vuelta. Dice, pues tú eres tonto, ahora vas a ponerte en falsa por ahí. Dice, pero yo he hecho algo. O sea que mi padre se fue a la plaza a dar una vuelta y ya no vino. Ya lo cogieron, venga, tiro para arriba. En las semanas inmediatas al fin de la guerra, los registros domiciliarios, la requisación de bienes, las detenciones y las torturas en los interrogatorios fueron habituales. Algo que ya había aparecido en las jornadas de 1936, pero que ahora se hacía de forma institucional y no impulsivamente como entonces. Se iniciaba la depuración política y social de los vencidos. Muchos ubetenses perdieron sus puestos de trabajo por el solo hecho de ser simpatizantes de izquierda. Los delatores se personaban ante las nuevas autoridades acusando a cualquiera de haber participado en las dramáticas jornadas del verano del 36, ante el más mínimo rumor, ante el más mínimo comentario de taberna que podía utilizarse como prueba. Se pone en vigor la ley para las responsabilidades políticas. Durante los primeros años de la posguerra, las cárceles se inundan de presos. En Úbeda estaban habilitadas para tal efecto la Casa del Jodeño y la Espartería de Sola, un local ubicado en la actual Avenida de Linares, además de la cárcel del partido que hacía las funciones de prisión preventiva. A las 5:20 del día 18 de octubre de 1939 entran en prisión José Gámez Martínez y Gabriel Garrido Millán. Porque mi padre lo encerraron al año y medio de yo nacer, en el 39, y entonces lo cogieron y lo encerraron. Y de aquí de la cárcel del Jodeño lo trasladaron a Jaén. Y en Jaén estuvo con 8 meses de pena de muerte. Porque es que a mí, según los denunciantes de mi padre, le decían a mi madre, sabemos que no ha hecho nada, pero como es de izquierda hay que encerrarlo y si es preciso matarlo. Le decían en su cara a mi madre. A lo largo del año se han constituido tribunales especiales con juicios sumarísimos que se celebran en el ayuntamiento. El 10 de febrero de 1940 se celebra uno de ellos. Entre el público asistente estaba el joven Miguel García. Un día fui yo aquí al ayuntamiento a un juicio, eran juicios militares, 30 penas de muerte en un momento. ¿Plano de estado? Usted estuvo aquí, allí, allí, yo no, yo esto, otro, pena de muerte. Y ya digo, aquel día 30. Yo me metí porque entonces aquel día habían juzgado a uno de aquí que le dicen come paja. Le dicen come paja, Lorenzo, come paja. Lorenzo Juan Ruiz, apodado Comepaja, fue condenado a pena de muerte en ese juicio. A su hijo Luis le sorprendió la noticia al venir del campo. Se cruza así delante de mí, se me acerca, yo subí allí sujetando el salón para que se me buscara. Y dice, nene, que a tu papá le han echado pena de muerte. ¿Cómo estaba la casa? A ver. La autoridad judicial en el momento la detentan 2 tenientes militares, Garín y Garellán. Aquí se pusieron 2 juzgados militares en el ayuntamiento. Y uno era muy alto. El otro muy chico, y le llamamos alcalde de chico, pero no porque fueran más jueces que el otro, era por estatura. Tras los juicios, las sentencias se ejecutaban de nuevo cerca del cementerio, donde algunos testigos grabaron en su retina para siempre aquellas imágenes. De ahí de las cárceles subían, los camiones pasaban rayando el día. Parece que lo estoy viendo, rayando el día. Se sentían los camiones y pasaban 4, 5 atacados por el lugar. Iban delante, primero, un soldado y un militar, a choza por choza. Venga, al pueblo los mayores. Y los que dábamos, mi hermano era que tenía 4 años más
y lo quedaba, y eso hizo así un agujero por la paja, y los veíamos pasar, sentíamos los camiones y pasaban a 5 y 6, hasta lo alto. El pelotón que era del ejército, iban también algunos, nosotros no teníamos autorización, lo que pasa es que nos escondíamos por ahí. Uy, si nos pescan nos pegan allí la paliza. Y entonces ya, bueno, como se fusila, porque no viene más que uno, y es escalofriante, ¿no? Apunte, prepara apunte de fuego, caía al momento. Y luego se sentía, como está cerca, estaba ahí mismo en el llano, se sentía Llegaba el oficial, que en este caso era un alférez, y con la pistola acá un tiro en la nuca, y notabas que no se movía, estaban muertos. Y un día pasamos por ahí por el camino ese, y en lo alto el padrón, enviamos a entrar a los soldados con una angarilla, a los muertos por una puerta que había ahí de hierro, ahí lo enterraban. El enterrado no lo contaba, como y tenía un melón allá al lado, y nos lo contaba. Dice, ¿cómo? Dice, me han dicho que para la semana que viene que tenga otra zanja hecha. Hasta ese momento, las víctimas de la represión franquista en Úbeda, tras la finalización de la guerra, ascienden a 74 entre 1939 y 1940, de los que 32 eran naturales de la localidad y el resto de municipios cercanos, especialmente Torreperogil y Rus. Las frecuentes sacas de presos para ser ejecutados desesperan a los reclusos que se arriesgan a trazar aventurados planes de fuga. El 26 de abril de 1941, Marcelino Ojeda González y Antonio Cano Fernández huyen de la cárcel de Úbeda dirigiéndose a la Sierra de Segura, donde se unirán con otros huidos. Al año siguiente, al tener conocimiento de la caída del maqui Rojo Terrinches, Marcelino Ojeda se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de la Puerta de Segura, delatando a algunos compañeros. Poco después, el 15 de agosto, 13 reclusos se evaden de la prisión militar de Santa Úrsula, en Jaén, entre ellos Alonso Sierra Linde, natural de Úbeda. La persecución llegó hasta unas cuevas en las proximidades de Illora, Granada, donde fueron acorralados por la Guardia Civil. Antonio Sierra Linde, junto a otros 2 compañeros, prefirió quitarse la vida antes de ser detenido. A finales de 1940, las prisiones locales empiezan a ser desocupadas y los presos que aún no habían sido ejecutados o sobre los que recayeron penas de reclusión mayor fueron trasladados a la capital jiennense. Entre 1940 y 1941, 98 ubetenses fueron encarcelados en la prisión provincial de Jaén, un centro penitenciario con capacidad para 80 personas, que llegó a alcanzar la escalofriante cifra de casi 4.000 reclusos hacinados y en condiciones infrahumanas. Como consecuencia de ser cuñado de Salido, hermano de José Ruiz, que también perteneció a un alto cargo también, y bueno, y a ver, debió de ser una confusión, porque la verdad es que él nunca se metió en política, él siempre se mantuvo al margen totalmente del tema de su familia y de su hermano, pero que bueno, que como consecuencia de eso, pues bueno, un buen día pues, se presentaron en la casa y dijeron que que estaba acusado de tal, de tener un complot que iban a hacer un complot para asaltar el ayuntamiento. Estuvo 6 meses en Jaén, se lo llevaron a Jaén. Pues le ocurrió como a todos los que por aquella fecha, pues tuvo aquellos maltratos que por entonces había, tenían que dormir pues atados con las mismas correas en las barandas porque no había sitio, prácticamente no sitio material para estar, hasta el punto que él pensó en varios momentos que lo iban a fusilar, claro, se lo iban a llevar para adelante. Aquí sí se lo llevaron a Jaén, y ahí en Jaén sí no, iba ella a llevarle los paquetes de comida, lo que podía la pobre, porque allí llegó a pesar 47 kilos, mi padre. Tuvo 8 meses en la celda y nombrando todos los días, nombraban, pasacapan, y ya parece que lo nombraban a todos los días. Ya el ciego perdido, loco perdido, le contaba a mi madre. Muchos presos republicanos, naturales de Úbeda, habían sido recluidos en cárceles diseminadas por toda la geografía nacional. Burgos, Bilbao,
Valladolid o Baza fueron escenarios donde los condenados aguardaban durante meses e incluso años la solución a un proceso. Una espera que suponía una tortura suplementaria ante la incertidumbre de la libertad o de un fatal desenlace, como así le ocurrió a los subetenses Blas Barbero Muñoz, José Garrido y José Salido Pérez. Después se lo subieron arriba, a la cárcel ya que había oficial. Eso era una casa, la cárcel de Jodeño, una casa que había ahí grande. Y después ya, pues, ya se lo llevaron a Jaén. Jaén tuvo también un poco tiempo allí. Luego se lo llevaron a Burgos, con otros muchos también. Y ya después lo bajaron a Burgos. Cuando lo bajaron a Burgos ya ahí fue cuando lo fusilaron. Porque llevaron a la casa una carta, que estaban, no sé, yo no me acuerdo yo, porque yo tenía entonces 9 años, y no, entonces no. Pero mi madre ya me acuerdo yo que vi lo que pasa ya, el lío, salí allí. Fueron allí a la cárcel a que me viera mi padre. Yo he oído decir que no dejaban, que no lo dejaban salir ni nada más que allí por una reja y ya está. Lo quitaron por lo que lo quitaron. El pellejero y todo eso que fueron son los que salieron de aquí porque iba a tener un juicio. Por lo que se ve Tito Juan el de Linares, que ese era de la otra banda, que se vino de Madrid y le dijo a mi madre que iba a tener su juicio y que vamos, que no pasaba nada. Pero los de aquí se enteraron y salieron. Y algo varios había de aquí oído de también Úbeda. del indulto, ¿no? De que ya tenían el indulto, ¿no? Cuando lo mataron, creo que ya tenían el indulto para... Pero como no esperaron a eso, salieron, lo sacaron y ya está. Durante la posguerra, 78 ubetenses fueron ejecutados en la cárcel de Jaén. Algunos tuvieron mejor suerte y la casualidad o el destino les salvó la vida. Pero bueno, al final tuvo la suerte quizás, o quizás que no pudieron comprobarle absolutamente nada, consiguieron, llegaron y pidieron músicos. ¿Alguien de aquí sabe tocar algún instrumento y tal? Claro, mi padre dijo, sí, yo. Y otros 2 o 3 que eso. ¿Usted qué sabe? Usted, yo toco el saxofón y tal. Pues venga usted. Y cogieron a esos 3 o 4, se los llevaron, le dieron unos instrumentos, creo que tocaron allí no sé qué cosa, entre eso. Dice, pero después cortaron, porque yo a ese evento jamás fui. Y después del poco tiempo, pues, me soltaron sin decirme ni pío, me mataron a mi casa y me fui, cogí mi bebé, lo que eso y se acabó. Le levantaron la pena de muerte porque culpaban a mi padre de una persona que en la casa de Cuadra, frente al sótano de la plaza, del almacén de la plaza, el edificio ese grande que había, una casa vieja, que metieron a uno en el pozo y lo tabicaron en la galería de los pozos que hacía antiguamente, y lo metieron ahí y tabicaron y lo dejaron dentro y le culpaban a mi padre de que era él. Y cuando vieron que esto pasó, porque el que lo culpaban a mi padre era un maestro de albañil que trabajaba en Santolaya, y en Santolaya, en una casa por dentro, en un patio, cayó desde el andamio, haciendo el andamio, cayó al pozo. Y él se confesó, porque dicen que era muy cristiano, se confesó de que fulano de tal, que Gabriel Garrido Millán, estaba cumpliendo una condena que era inocente. Entonces se declaró a un cura este señor que cayó al pozo, el mismo denunciante. Y entonces fue cuando le levantaron la pena de muerte allí en Jaén. Tras la guerra civil, el país está devastado y con necesidad de reconstrucción. A tal efecto, se pone en práctica la solución propuesta por el jesuita Pérez del Pulgar, la redención de penas por el trabajo, donde los presos políticos, recluidos en campos de concentración, serán utilizados como mano de obra barata para la construcción de grandes obras de infraestructura. José Navarrete estuvo preso en un campo de concentración cerca del puerto de Santa María. Su hermana Dolores Navarrete aún lo recuerda. Todas las semanas tenía que mandarle un paquete de kilo por correo. Que más de kilo no, o le mandaba comida, era lo único que podía mandar, o chorizo, morcilla, todas esas cosas para quitarse el hambre. Y dice mi papá que llegó, dice, me quedé, dice, yo a él no le dije nada. Y me dice, papá, ¿quieres que te haga un poco de café? Dice, bueno.
aunque fue a darle el café, dice, ¿para qué se bebía eso? Hasta con estropajo. Dice, ¿quién se bebía eso? Dice, así que estaban muertos de hambre, todos los que había allí, muertos de hambre. En el canal del Bajo Guadalquivir, en Sevilla, popularmente conocido como el Canal de los Presos, trabajaron miles de reclusos, de los cuales 11 eran originarios de Úbeda. Gabriel Expósito fue uno de ellos. En San José de la Rinconada, en la estación de San José, y nos fuimos andando, me acuerdo, que llegamos casi de noche, hasta que llegamos allí, porque mandó mi padre a unos muchachos que por lo visto trabajaban en albañilas, que no eran presos, a que nos recogieran a nosotros a la estación, para saber dónde estaban. Y estuvimos andando como de aquí a Santolaya, por lo menos, desde la estación, cargados con panes que llevábamos de mi madre, todo comida, lo que llevábamos. Y así que y fue cuando yo lo conocí. Mientras tanto, y a pesar de la represión, en Úbeda la guerra había terminado y los vencedores se encargaban de recordar quiénes habían ganado y quiénes habían perdido. Baltasar Lara Navarrete se hace cargo de la alcaldía hasta que es sustituido el 9 de agosto por Alfonso Higueras Rojas. Durante ese tiempo, las primeras normas que dictó el ayuntamiento se limitaban a nombrar hijos adoptivos a los oficiales que hicieron su entrada al finalizar la contienda. También se homenajea al general Saro como víctima del alzamiento nacional y se contribuye con ofrendas a la espada victoriosa del caudillo. Igualmente, se procede a la devolución de las tierras colectivizadas a sus antiguos titulares. Se cambian el nombre de las calles, se habla de la implantación de sindicatos verticales, apertura de auxilio social y reconstrucción de la casa cuartel de la Guardia Civil. Se levanta una cruz de los caídos en los muros de la Iglesia de la Trinidad, frente a los portalillos de la Cordera, obligando al vecindario a saludar a su paso con el brazo en alto, siendo observado rigurosamente por agentes de la autoridad. Pero que aquí en Úbeda lo que se llama dictadura era férrea, no era una dictadura así, el que la hacía antes que iniciara la pagaba. Allí en frente de Viedma, en la iglesia aquella, escuché una cruz muy grande, y todo lo que pasaba, y eso ya sabe. La cruz de los caídos en la actividad, pasaba y si no levantaba la mano y tenía alguien que era adicto al régimen de Franco, te zumbaba con muerta y se quedaba tan tranquilo. Al final del año, el ayuntamiento se pone en contacto con el marqués de Camarasa para la restauración de la Sacra Capilla del Salvador, que había sido muy dañada durante el periodo de guerra. En noviembre de 1939 se recuperan 8 campanas de las iglesias de Úbeda, que estaban en la ciudad valenciana de Sagunto, y en 1941 es devuelto desde Barcelona el Cristo de Berruguete del retablo del Salvador. La verja que se desmontó en la guerra la cogió el Irún. Al terminar el 39 le dieron unos poderes el marqués de Camarasa para que fuera Irún a recogerla, que estaban en un taller para pasar los mártires. Y las imágenes que se quitaron esas no se quemaron. Las imágenes del evangelista y todo eso, donde estén, y la Úrsula, el altar mayor tenía el San Juanito y tenía una reliquia allí que se conserva la otra, una de ellas, la ha visto el señor duque actual, el duque de Segorbe, que tuvo marca de Camarasa, la ha visto en un museo en Nueva York. No todo se había perdido durante la guerra. Algunos aprovecharon con la excusa de los saqueos de 1936 para apoderarse de importantes obras de arte. Desde 1938, en la Capilla del Salvador, se había constituido el depósito de obras de arte bajo la supervisión de Miguel Campos Ruiz. Sin embargo, al acabar la contienda, desaparecieron obras de arte entre las que figuraban tablas flamencas de la Sacra Capilla del Salvador, pinturas del retablo del Hospital de Santiago o el cuadro Misa Milagrosa de San Gregorio, atribuido a Pedro Machuca, procedente de Santa María, que el historiador Gómez Moreno afirmaba textualmente: se habían salvado de la revolución marxista
y Molina Hipólito apuntaba que se conservaba, aunque en mal estado, en el ayuntamiento años después de la Guerra Civil. Ante el mal estado de los templos, en la Semana Santa de 1939 solo pudo realizarse una misa de campaña en la Plaza Vieja y algunos cultos en la capilla del Asilo de San José, respetada durante la Guerra Civil al tratarse de una congregación originaria de Francia. Incluso ondeó sobre el edificio la bandera del país vecino a lo largo del conflicto. En el Viernes Santo de 1940 vuelve a celebrarse una procesión tras la guerra. En aquel desfile participó Jerónimo Maeso Rienda. La primera procesión que hubo fue la de Santo Entierro, que un servidor de usted tuvo el honor de desfilar con aquella procesión, tocando un tambor. Fue la primera procesión que salió en Úbeda. ¿Por qué? Porque el trono estaba en Santa María, que es uno antiguo pequeño que hay de plata. Estaba en Santa María durante la guerra, donde se entra a la sacristía a mano izquierda, había ahí como un cuarto trastero. Y allí pernotó, ¿sabe?, el trono durante toda la guerra. Medio escondido, pero que nadie hizo caso de él. Pero como no había santo ni ver, era un problema. Pero entonces pensaron que el Cristo de los Cuatro Clavos, que se había conservado, desarmarle los brazos y ponerlos movibles, descolgarlo de la cruz, que hoy está en San Pedro, está el Cristo de los Cuatro Clavos, ponerlo en la hornacina del Santo Entierro y sacarlo como un Santo Entierro. Y entonces salió las personas que habían quedado con túnicas, porque muchas familias las túnicas pues se habían perdido y tal. Y entonces salió 15 de Jesús, 8 de la Caída, no da la explicación, sí que es una especie de procesión general, por el mismo orden que iba la procesión, la cofradía, pero sin no se hizo una que aquí. Al año siguiente, la iglesia de Santa María recibe la nueva imagen de Jesús Nazareno, obra del escultor Jacinto Higueras. Allí estaba Antonio García Soria. La imagen de Jesús la trajo Andrés Blanco el Rosario, que iba a Madrid, se llevó a Santa María en un cajón muy grande que venía tal, se descargó, se llevó desde la puerta de Santa María a la sacristía, entre muchas personas, entre ellas estaba yo, que tenía 19 años, pero estaba allí. Que entre unos cuantos, él y yo, bajamos al Cristo de Nazareno, lo bajamos del camión al suelo, a la puerta de Santa María, que teníamos esos 16 años más o menos. Y entonces es cuando se apuntó Antonio García Soria a Jesús de Nazaret. Entre 1942 y 1943, el grueso de las renovadas cofradías desfilarán con las nuevas imágenes de Pío Mollar, Mariano Benlliure, Nicolás Prados López y Amadeo Ruiz Olmos. Pero entre todos los imagineros destacará el recuerdo de Francisco Palma Burgos, quien se establecerá en Úbeda en 1945, dejando en la ciudad una inmensa muestra de su obra. Entre sus primeros colaboradores estaría el joven Cuadra. Y un día cuando vino Palma Burgos a Úbeda, pues estaba buscando muchachos, ¿no? Muchachos que colaboraran con él, para enseñarle, que le ayudaran y tal. Y entonces me presenté un día y don Francisco, mire usted que yo sé un poquito tallar y tal. Vete esta tarde por el taller, porque era muy simpático. Me fui por el taller, me hice una pruebecilla allí y dice, tú te quedas aquí ya. Y claro, a raíz de eso, pues ya está un montón de años trabajando con él, colaborando en sus trabajos, y me he tirado pues allí, pues 20 y tantos años estuve trabajando con él, hasta que se fue a Roma, se fue a Italia. La Iglesia se ha hecho presente en todos los rincones de la vida de los suetenses, especialmente en la enseñanza. El nuevo régimen había depurado a maestros como don Manuel Barraca, y la enseñanza estaba monopolizada por religiosos como las Hermanas Carmelitas o el Colegio de San José de Calasanz, que don Cristóbal Cantero fundara en 1932. En 1940, una delegación de la Compañía de Jesús se interesa por instalar un colegio. Al año siguiente, los jesuitas se instalan en una casa cedida por el señor López Almagro. Pedro Palacios fue uno de sus primeros alumnos. Entonces era la casa esa, era de doña Rosa Epífano, ahí en la calle de la cárcel. Y todo el patio se cabía ahí. Pues estábamos en aquella época 200 y pico chiquitos. Nos estábamos ya a comer
pues tú verás de comer que lo ponían. Decíamos muchas veces a uno a los otros, que no van a poner hoy de comer habas con carne. Y quiere decir que eran habas secas, que la carne era como estaba la haba, tan picada que tenía más gorgojo que habas. Uno de los principales problemas que sufrieron los ubetenses de la posguerra fue el hambre. El reflejo de la escasez de alimentos de primera necesidad lo ponen las cartillas de racionamiento que funcionarán desde mayo de 1939 y que no desaparecerán hasta 1952. En Úbeda, como en los peores momentos de su historia, deambulan una multitud de pobres por sus calles. Las cocinas de auxilio social funcionan a todo ritmo, pero no es suficiente. Yo tendría unos 6 o 7 años. Y entonces auxilio social no se me olvida. Y estaba ahí donde estaba el Banco Hispanoamericano. Ahí estaban los comedores, para dar de comer. Bueno, en aquella época tú verás lo que no ponían. Se pasaba muchísima hambre. Descalzo, no se me olvida jamás la vida. Pero antes de entrar a comer, había 2 señoras, pero esa doña Eugenia grandona, Rojillo, no se me olvida, Rojillo, venga hermanazo, Carazo, cola, cantara por Carazo, tú verás. ¿Qué vamos a cantar nosotros si nosotros que estamos muertos de hambre, señora? Que se van a, que se nos han arrugado la oreja y no les tiran. Entonces ya cambiaron la esa y entonces auxilio social lo pusieron donde está la Trinidad. Mira, se formaban unas colas para la comida. Tú verás, si no había nada que comer. Con los pucheros, las latas, pucheros, lo que había, si no, entonces no había pucheros, las latas, las conservas, lo que pillaba, cacerola, lo que pillaba. La institución de auxilio social se encargaba de dar alimento principalmente a los niños huérfanos de guerra y a aquellos carentes de lo más elemental. Uno de ellos fue José Garrido Expósito. Te levantabas a las 9, entrabas a las 9 de la mañana, te daban de desayunar allí, una rebanada de pan, te untaban con algo de eso y con una mermelada que te daban y iba al colegio. Salías hasta la 1, y a la 1 comías, te daban el recreo en el patio, y allí no salías hasta la noche, hasta la hora después de cenar. Estábamos internos, pero se entraba por la calle Trinidad. Por ahí se entraba auxilio y salías por ahí, entraba y salías. Por detrás eran para donde llevaban los víveres, las comidas, las cosas para los chiquillos que estábamos. Ahí estaban montones de chiquillos, estábamos muchos. Y don Pedro Sola fue el que estaba allí presente, iba por las tardes allí a la oficina y mi hermano estuvo de botón en la oficina esa. El paro y el aumento de la mendicidad por nuestras calles adelanta en Úbeda el llamado Año del Hambre. La gente cascaba de hambre, se comían las cáscaras de naranja. Yo he visto a la gente en la casa de aquí de los San Juanes, sentada en el escalón ese, comiendo cáscaras de naranja y a los 3 o 4 días decir, porque se ha muerto fulano, digo, y si estaba hinchado, se morían de hambre. Cáscaras de las patatas, pelaban las patatas, las cáscaras las lavaban y las freían. En medio de la miseria y el hambre, aparece un mercado negro en el que acaparadores y extraperlistas hacen fortuna. El ayuntamiento se ve impotente para encontrar una solución al hambre, a pesar de que, paradójicamente, se había aceptado el presupuesto de 5.000 pesetas del pintor José María Tamayo para volver a realizar un retrato del general Saro destinado al Salón de Plenos. El 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes invaden la Unión Soviética. En junio y julio de ese mismo año, 18.000 voluntarios españoles se alistan para combatir al comunismo en la División Azul. Entre aquellos voluntarios se encontraba el ubetense Francisco Murciano del Castillo. Sé que se fue voluntario estando haciendo la mili en Granada y luego ya en Granada, estando haciendo la mili, que estaba haciendo en Sanidad, fue voluntario. O sea que él recuerda que hubo gente que no iba voluntaria, que fueron muchos obligados, pero él realmente dice, no, yo fui voluntario porque quise ir allí previamente a Sanidad. Junto a él, otros 23 ubetenses marcharán a Rusia, a la que consideran culpable de la guerra civil. Es que mi padre no fue previamente a ayudar a Alemania,
fue más bien a luchar contra Rusia, contra el comunismo. Entonces, lo del régimen de Alemania, quizás estuvieron engañados, sí. Yo no creo que tampoco apoyara a Hitler cuando fue. Que aquello fue anecdótico para que la cosa está en que es como si fuera de España a luchar contra el comunismo. Esa yo creo que fue la idea, ¿no? A luchar contra ese sistema de concepción política que me imagino tanto mal le había hecho a su alrededor y en el ambiente en que se vivía. En Baviera, donde reciben la instrucción, los soldados españoles quedarán perplejos ante la organización y el poderío alemán. Sin embargo, pronto se desengañan al ver que en vez de tanques le dan caballos para mover los carros de abastecimiento y artillería. Tras largas caminatas y un último trayecto en tren, en octubre llegan a su destino. Sé que fueron a una ciudad que se llamaba Grozno, y además por fotografía, porque aquí tengo dos que son grandes. Esto es de esa ciudad de Grozno, de un monumento que hay allí donde se ven unos soldados, que además precisamente no está él, pero son de la División Azul, porque no son soldados alemanes. Y se llamaba Grozno, que estaba cerca de Novgorod. Allí, en el río Volkhov, participarán en la primera ofensiva. El crudo invierno agrava la situación. Eso sí me acuerdo yo que me comentaba que había días que estaban a 30 grados bajo cero. El bigote se le helaba y, en fin, obviamente el duro invierno de Rusia, ¿no? En apenas 2 meses, el balance es dramático, con más de 2.000 bajas entre heridos y muertos. En diciembre, Úbeda recibe la noticia del fallecimiento de Francisco Godino Godino, que junto a Luis Quero Ruzafa serán las 2 víctimas naturales de nuestra ciudad en la aventura rusa. Pero no serían las únicas víctimas subetenses que se cobrara la Segunda Guerra Mundial. Poco antes, el 2 de noviembre de 1941, a miles de kilómetros, en el campo de concentración austríaco de Gusen, fallecía otro ubetense, Antonio Aranda Alvarado, víctima del exterminio nazi. A lo largo de 1942, irán regresando los voluntarios para incorporarse a la vida civil. El régimen, en agradecimiento, les otorgará prebendas y beneficios. Hicieron un tedeo, le ficharon un tedeo en la iglesia de Santa María, fueron las autoridades, y luego también un pequeño desfile de no sé si del Frente de Juventudes, en fin, que cuando vino de la División Azul le ofrecieron un puesto, o bien en el ayuntamiento o en la administración pública, pero lo que quisiera, sin problemas de ningún tipo. Y él lo rehusó porque él dijo que no había ido para conseguir un puesto. Él tenía su trabajo, él tenía su tienda de relojería y demás, y decidió voy a mi tienda de nuevo y no. En medio de la adversidad, la ciudad comienza a retomar el pulso diario y acude puntual a los acontecimientos que marca el calendario. Es el caso de la Feria de San Miguel, que volverá a celebrarse con cierta normalidad, aunque en 1940 haya un intento de trasladar la fecha habitual al 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Guadalupe. Bueno, porque como siempre llovía en San Miguel, pues se le ocurrió, ¿sabes?, ponerla el día de la Virgen de Guadalupe, el día 8 de septiembre. Y entonces aquel año se oyó más que todos los años de San Miguel. Al año siguiente volverá a sus tradicionales fechas y en 1942 se aprobará la nueva ubicación en la explanada. También hay tiempo para el teatro y el cine, que los subetenses seguirán disfrutando en el Ideal, el Principal, el Cine del Sindicato y en la Plaza de Toros. Y ponían una especie de presentación, primero de todo, el himno nacional, y todo el mundo de pie, pero todo el mundo. Me lo he inventado, me lo he puesto yo así y no lo haga, y era Franco, vestido de general, y la bandera, ondeando la bandera por detrás, la bandera nacional. En agosto de 1941, Bonifacio Ordóñez Quesada se hace cargo de la alcaldía, tras una breve estancia de Pedro Sola. Bajo su mandato, la ciudad acogerá en mayo de 1943 la primera visita del jefe del Estado, Francisco Franco, que es recibido apoteósicamente. Pues resulta que se montan aquí en Úbeda unos castillos en la entrada de los pueblos, unos castillos con la gente, guardias municipales o guardias civiles, vestidos con las chilavas y ¿sí? Y formaron como si Úbeda entran a tomarla
y en las paradas esas eran castillos lo que había y era donde le rendían honores. Franco entraba en un coche descapotado, porque venía, por ejemplo, hasta llegar a Úbeda, venía en un Cadillac, ¿me comprendes? Se bajaba del coche y se montaba en un coche descapotado. Pues en los estribos se montaban las ardeanas. Ardeanas eran hijas del pueblo con cestas de flores que iban echando flores por todos sitios. Desde ahí empezaban las flores y las hierba en el suelo, todo hasta llegar aquí a la plaza vieja. Franco, y Franco por las calles principales de Úbeda, el Real abajo en coche descapotado al parado de turismo. Nos llevaron al ayuntamiento, o sea, ya al parado de turismo. Franco sí, comunismo no, Franco sí, como se asomó a veces, nos llevaron a todos los auxilios y así todos diciendo Franco sí, comunismo no, Franco sí, comunismo no. A ver qué va a hacer, si esto por un plato de comida. Y fue muy célebre aquello porque al asomarse Franco al parador se fue la luz en Úbeda, una avería. Aquello fue por un sabotaje, no sé qué, nos vestían de falangistas, los animales míos. Mi padre en la cárcel y nosotros vestidos de falangistas. ¿Qué te pasa? El 25 de julio de 1945 nace la Academia de Guardias de la Guardia Civil de Úbeda, que se establece en el antiguo cuartel de la Remonta. Al año siguiente, desfila por primera vez la nueva cofradía de la Oración del Huerto, en honor de multitudes, y a comienzos de 1947, el diario ABC publica un reportaje dedicado a la Semana Santa de Úbeda. Pero mientras todo eso ocurría de manera oficial, existía una Úbeda clandestina que no comulgaba con el régimen y que tenía la esperanza, ante el declive de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, de que la dictadura llegara a su fin. Uno de ellos era el sastre ubetense José Gámez Martínez, al que le había sido sobreseída su causa por falta de pruebas, quien contacta con otros compañeros para recomponer el Partido Socialista. De forma clandestina, Gámez se reúne en su sastrería de la calle Luis Cobo, donde vivía con su familia. Su hermana, Juana Gámez, desconocía las actividades políticas de su hermano. A mi casa venía como, además era la cosa que como era desastre y tenía muchas amistades, pues venía y mi padre sí se daba cuenta. Claro. Y le decía Pepe, y podía venir alguno, pero como claro, mi hermano era sastre, pues venía mucha gente. Venía gente y le hablaban y en el taller, en el probador se metería, pero claro, mi padre pues se daba cuenta. ¿Sabes lo que le dijo mi hermano a mi padre? Que él no tenía nada más que un pellejo. Eso no se me puede olvidar. Dice, hijo mío, tú no tienes nada más que un pellejo, pero detrás de tu pellejo vamos. A mediados de 1944 queda constituido el comité local del PSOE en Úbeda, en la clandestinidad. Igualmente, Gámez participa en la organización del Partido Socialista a nivel provincial, manteniendo contactos en Madrid y en Sevilla, ciudad donde se encontraba su hermano Juan Gámez. Y mi hermano el otro estaba en Sevilla porque era el que llevaba la propaganda de Sevilla a la estación de Baeza. Allí se lo dejaba a otros, claro. Y entonces llegó una de las veces esas que mi hermano lo estaban buscando, y entonces le dije, vete por ahí donde puedas. Y se fue y se perdió. Pero el 26 de enero de 1946, a las 7 de la mañana, varios funcionarios de la Brigada Político-Social se presentan por sorpresa en la vivienda de Gámez, quien tuvo que rendirse ante la evidencia de las declaraciones de un enlace ante la policía en Madrid. Su hermana Juana fue testigo de la detención. Y ya está, se lo llevaron a la inspección de policía y ahí lo tuvieron 3 o 4 días. Y ahí lo apañaron, bien, lo apañaron. Luego no lo contaron también, y eso se hizo. Que él no lo ha contado. Vinieron y subieron al taller. Entraron al taller, todo lo cogieron, los botones. Mi hermano tenía una alacena con todo su
con todas sus cosas. Y entonces lo tiraron al suelo y nos tuvieron ahí 8 días a la familia. Mi hermano Manolo, que eso fue lo que... Manolo tenía que salir por el pan y lo que sí, por lo preciso. Fue condenado en un consejo de guerra a 12 años de cárcel en el penal de Ocaña. A finales de año se desarticula igualmente el comité local del Partido Comunista de España en Úbeda. Al año siguiente cae el comité provincial de la Confederación Nacional del Trabajo en la provincia de Jaén, siendo procesados varios ubetenses. A finales de mayo de 1946 se hace cargo de la alcaldía Pedro Sola. Durante su mandato se construye un barrio al norte de la ciudad que llevará su nombre, el barrio de San Pedro. Aquel alcalde dejaría un grato recuerdo gracias a las mejoras que se realizaron en la ciudad. Especialmente señalado sería el año 1950, momento en el que se inauguran los silos del Servicio Nacional del Trigo. Se realizan obras en la Casa del Obispo, hoy juzgados, que en un principio se destinarían a exposición permanente de artesanía y Casa de la Cultura. Unas obras que constituirán uno de los primeros atentados contra el patrimonio artístico en nuestra historia reciente. También se consigue el archivo de protocolos del partido judicial en el ático del ayuntamiento. Ese año se pavimenta la Plaza del Generalísimo y se proyecta la remodelación de la Plaza de Vázquez de Molina, tal y como hoy la conocemos. Además, se realizan obras en el campo de deportes y después de muchos intentos se consigue que las aguas lleguen a la ciudad desde San Bartolomé. La década de los 40 se acaba y comienza una nueva etapa que se inicia con la puesta en práctica del Plan de Ordenación Económico y Social de la provincia, más conocido como Plan Jaén. A principios de los 50, muchos presos políticos de nuestra ciudad saldrán de las cárceles. La democracia tardará mucho en llegar y la libertad irá en la mayoría de los casos unida a un miedo que acompañará a los represaliados y a sus familias durante toda su vida. Pero no quiso dramatizar este tema y siempre decía, cuando yo estuve en el hotel, y para nosotros el hotel era, ya sabíamos cuando se refería al hotel, era cuando había estado en la cárcel. Toda la vida, el miedo ese. Ese miedo lo acompañó toda la vida y por supuesto estaba sugestionado en todos los aspectos en lo que se refería a algo de política, algo de temas militares. Él tenía un auténtico trauma que por supuesto lo transmitió a todos, es decir, que a mi madre, a todos, hasta el punto de que en mi casa no se podía hablar absolutamente nada de política. Pero que eso no me metía en nada de eso. Bueno, pues mi madre se enteraba de que yo me metía en algo con lo que pasó con mi padre y eso era, si yo me meto en par cosillas así de algo, eso ya matarla, eso se queda. No podía decir que mi padre la había matado ni que tú lo otro, ni que era de esto, ni que era del otro, ni que era de nada. No tenían, parece que tenían miedo. Lo único que yo veía en mi casa, que las puertas tienen que estar todas abiertas. Ya diría, todo. Tenía que tragármelas así de gorda. Hablaban y yo sí, no, sí. No sabía lo que decir porque no me pillaran y encima me metieran en la cárcel. Hablaban de cosas y yo una cosa ya estaba. Sin motivo. Porque no había motivo. Pues, mira, pues, ha hecho una cosa mala, pues no paga. Veía un guardia civil y la descomposición era total, es decir, que él no... Y el caso es que él quería reponerse, había momentos en que decía, todo el mundo ha hecho cosas muy malas porque estos han hecho eso, pues claro, había dos bandos y en esa época no hubo nada que dos bandos. El renacer de la ciudad llegará lentamente a partir de los años 60, de la mano de las mujeres y hombres de Úbeda que sabrán sobreponerse a los sobresaltos de nuestra reciente historia contemporánea. Una historia que se desvanece en la memoria
pero que es necesaria para valorar el presente y construir el futuro. El futuro de una ciudad que ha ido guardando a través de varias generaciones la memoria de un pueblo, la memoria de un siglo.